Mi hermana, la favorita de mis padres, intentó quedarse con la herencia que mi abuelo me dejó para poder pagar la boda de sus sueños. Cuando descubrieron que no pensaba regalarle nada, decidió cruzar una línea que terminó destruyendo su propia vida. Y sinceramente, todavía me cuesta creer hasta dónde llegó todo. Hola, Reddit. Me llamo Adrián. Tengo 29 años y esta historia empezó hace unos 7 meses, cuando murió mi abuelo Ernesto. Mi abuelo tenía 86 años y fue una de esas personas que parecían imposibles de reemplazar. Era tranquilo, paciente y tenía una forma de mirar a la gente que hacía sentir que entendía más de lo que decía. Vivió toda su vida en una pequeña casa en Carolina del Norte que había comprado con mi abuela en los años 70. No era una gran propiedad ni nada parecido. Tenía 2 habitaciones, un jardín lleno de plantas descuidadas y una terraza donde se sentaba cada mañana a leer el periódico mientras tomaba café negro. Después de que mi abuela muriera, hace más de 10 años, él se negó a mudarse con nadie. Decía que mientras pudiera cocinar sus propios huevos y manejar hasta el supermercado, todavía era dueño de su vida. Mi familia, en cambio, siempre funcionó de una forma muy distinta. Mi hermana mayor, Vanessa, era el centro absoluto del universo para mis padres. Todo giraba alrededor de ella. Desde que éramos niños, las reglas parecían cambiar dependiendo de quién había cometido el error. Cuando Vanessa tenía 9 años rompió mi consola de videojuegos porque perdió una partida y terminó llorando tanto que mis padres la llevaron a comprar helado para calmarla. A mí me castigaron por provocarla. Cuando yo tenía 12 años y derramé accidentalmente jugo sobre uno de sus cuadernos, me quitaron el teléfono durante 2 semanas y tuve que escribirle una carta pidiéndole disculpas. Ese era el ambiente en el que crecí. Vanessa siempre recibía más atención, más apoyo y más oportunidades. Yo era el hijo responsable. El que resolvía sus propios problemas. El que no debía causar molestias. Cuando ella entró al equipo de animadoras en la secundaria, mis padres iban a todas sus competencias y publicaban fotos en Facebook como si hubiera ganado una medalla olímpica. Yo saqué las mejores notas durante 3 años seguidos y la reacción máxima fue un bien hecho, dicho sin levantar la vista del televisor. Vanessa era ese tipo de persona que brillaba socialmente. Siempre rodeada de amigos, siempre convencida de que merecía más que los demás. Cambiaba de novio cada año y cada relación era descrita por mi madre como la definitiva. Consiguió entrar a una universidad privada gracias a una beca parcial. Mis padres pagaron el resto sin pestañear. Más de $70,000 en 5 años porque además cambió 2 veces de carrera antes de graduarse. Durante todo ese tiempo, volvía a casa constantemente con ropa sucia, tarjetas de crédito vacías y algún nuevo drama emocional. Mis padres siempre aparecían para rescatarla. Cuando finalmente obtuvo el título a los 26 años, organizaron una fiesta enorme. Alquilaron un salón, contrataron catering e invitaron a medio vecindario. Parecía que hubiese ganado un Nobel. Mi experiencia fue completamente distinta. Yo estudié en un instituto técnico porque era lo único que podía pagar. Trabajaba por las noches descargando mercancía en un centro logístico mientras asistía a clases por la mañana. Dormía 4 horas diarias si tenía suerte. Durante 2 años sobreviví prácticamente a base de café barato, sopa instantánea y estrés. Después logré transferirme a la Universidad Estatal para terminar ingeniería mecánica. Vivía en un apartamento tan viejo que las tuberías se explotaban cada invierno. Aún así, terminé la carrera en el tiempo correcto y con buenas notas. El regalo de graduación que recibí de mis padres fue una tarjeta de $50 para una tienda de herramientas y una nota diciendo felicidades. Vanessa, en cambio, recibió un coche usado y un viaje de fin de semana cuando terminó la universidad. Pero supuestamente siempre nos trataron igual. Después de graduarme conseguí empleo en una empresa de automatización industrial. Empecé ganando $55,000 al año, y después de varios ascensos, llegué a convertirme en supervisor de proyectos. No era un trabajo glamuroso. Diseñaba sistemas industriales y pasaba demasiadas horas revisando planos y solucionando problemas técnicos, pero era estable y me permitía vivir tranquilo. A los 27 años compré mi primera casa. Una vivienda sencilla de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. Nada lujoso, pero completamente dentro de mis posibilidades.
Pasé casi todos mis fines de semana arreglándola yo mismo. Aprendí electricidad básica viendo tutoriales. Instalé pisos nuevos. Pinté cada pared. Cambié tuberías. Mis padres apenas comentaron el tema. Pero cuando Vanessa consiguió vender varios paquetes turísticos seguidos en la agencia donde trabajaba, mi madre escribió una publicación interminable en redes diciendo que su hija era una mujer imparable. La única persona que realmente veía la diferencia entre ambos era mi abuelo Ernesto. Nunca discutía directamente con mis padres, pero conmigo siempre fue distinto. Notaba mis esfuerzos. Me escuchaba. Recordaba cada pequeño logro. Cuando tenía 20 años y no podía pagar algunos libros de ingeniería, me llamó discretamente al garaje durante una reunión familiar y me dio un sobre con $300. No le digas a tus padres, me dijo. Ellos siempre creen que el que menos se queja es el que menos necesita ayuda. Intenté rechazarlo, pero insistió. Tú trabajas más duro que cualquiera de esta familia. Cuando terminé el instituto técnico, fue el único que asistió a mi ceremonia. Mis padres faltaron porque Vanessa tenía una escapada romántica con su novio y decidieron acompañarla a escoger un vestido para una fiesta. Mi abuelo llegó con una camisa arrugada, una sonrisa enorme y una tarjeta escrita a mano donde decía, primer paso de muchos. Estoy orgulloso de ti. Todavía la guardo. Cada vez que me mudaba o conseguía algo importante, él aparecía con alguna herramienta vieja, consejos inesperadamente útiles y frases que terminaban quedándose conmigo durante semanas. Cuando compré la casa, fue la primera persona a la que llamé. Llegó el sábado siguiente con una caja llena de utensilios y una nota que decía: las personas construyen su vida igual que construyen una casa. Ladrillo por ladrillo. Pasamos toda la tarde revisando cada rincón de la propiedad. Señaló que paredes necesitaban refuerzo, que reparaciones podían esperar y que cosas valían la pena conservar. Nunca me hizo sentir menos. Nunca me comparó con Vanessa. Con ella siempre era amable, pero distante. Le preguntaba por su trabajo y sus relaciones, aunque había algo frío en su forma de observarla. Como si nunca terminara de confiar del todo en ella. Una vez le pregunté por qué parecía más cercano conmigo. Se quedó pensativo unos segundos antes de responder. Porque algunas personas creen que el mundo les debe cosas. Otras entienden que todo se construye. Y yo respeto más a quienes construyen. 3 semanas después de su funeral, leyeron el testamento. Al principio todo parecía normal. Mis padres heredaron la casa. Algunas joyas familiares fueron repartidas entre mis tías. El viejo Ford de mi abuelo fue para un primo. Entonces llegó el momento que cambió todo. El abogado aclaró la garganta y dijo: para mi nieto Adrián Herrera, dejo la suma de $310,000 entre inversiones, bonos y cuentas de ahorro. El silencio fue instantáneo. Mi madre se quedó completamente inmóvil. Mi padre abrió la boca como si quisiera interrumpir al abogado. Vanessa se puso blanca. Y su prometido, Lucas, soltó un qué, tan exagerado que parecía actuado. El abogado siguió leyendo con absoluta calma. La herencia será entregada exclusivamente a Adrián Herrera y no podrá ser redistribuida sin su consentimiento. Después me entregó un sobre. Su abuelo pidió que esto se leyera únicamente para usted. Mis manos temblaban cuando abrí la carta. La letra de mi abuelo era inconfundible. Adrián. Si estás leyendo esto, significa que finalmente me reuní con tu abuela. Quiero que entiendas algo muy claramente. Este dinero es tuyo. Te vi trabajar toda tu vida mientras otros esperaban que las cosas llegaran solas. Te vi estudiar agotado, arreglar tu casa con tus propias manos y avanzar sin pedirle nada a nadie. También vi cómo tus padres favorecieron a Vanessa durante años mientras tú aprendías a sobrevivir solo. Ella siempre recibió ayuda. Tú aprendiste a construirte. Por eso tomé esta decisión. No permitas que nadie te haga sentir culpa por quedarte con lo que te dejo. Vanessa creerá que merece parte del dinero. Tus padres intentarán convencerte de compartirlo. No lo hagas por obligación. Construye la vida que quieras. Con cariño. Abuelo Ernesto. Tuve que releer la carta 2 veces porque la vista se me nubló. Y cuando levanté la cabeza, la forma en que mi familia me miraba dejó claro que aquello apenas era el principio.
Esa misma noche mi teléfono empezó a sonar como si alguien hubiera activado una alarma de emergencia familiar. Primero llamó Vanessa. No saludó. Ni siquiera fingió estar feliz por mí. Tenemos que hablar sobre la herencia, soltó apenas contesté. Estaba sentado en el sofá de mi sala con la carta de mi abuelo todavía sobre la mesa. Afuera llovía y recuerdo pensar que, incluso antes de responderle, ya sabía exactamente hacia dónde iba la conversación. ¿Qué pasa con ella?, pregunté. Vamos, Adrián. Son más de $300,000. Ahí estaba. Ni una sola mención a mi abuelo. Ni tristeza. Ni reflexión. Solo el dinero. Vanessa empezó con el discurso de siempre. Que aquello era injusto. Que ella también era nieta. Que las familias normales compartían las cosas importantes. Mientras hablaba, yo caminaba lentamente por la cocina intentando mantener la calma. Había algo increíblemente irritante en escucharla actuar como víctima cuando llevaba toda la vida recibiendo ayuda constante. Intenté responder con tranquilidad. El abuelo tomó una decisión. La dejó por escrito. Lo habló con abogados. Pero Vanessa no quería explicaciones. Lo que quería era que yo cediera inmediatamente. ¿Y por qué tú?, preguntó finalmente con rabia contenida. ¿Qué hiciste para merecerlo más que yo? Tuve que contener una carcajada. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. No lo sé, Vanessa. Tendrías que preguntárselo a él. Hubo unos segundos de silencio. Entonces empezó el siguiente acto de su discurso. La familia. Siempre la familia. Me habló de unión, de apoyo mutuo, de cómo el dinero podía destruir relaciones si uno era egoísta. Dijo que el abuelo seguramente habría querido que encontráramos una solución equilibrada. Yo seguí escuchando sin interrumpirla. Finalmente pregunté, ¿cuánto de los $70,000 que mamá y papá gastaron en tu universidad compartiste conmigo? Silencio. ¿O del coche que te regalaron al graduarte? Más silencio. ¿O de todas las veces que ellos pagaron tu alquiler mientras yo trabajaba turnos nocturnos? La escuché respirar fuerte del otro lado. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque esto afecta a toda la familia. Curioso, respondí. La idea de compartir solo aparece cuando tú necesitas algo. Eso terminó de romper cualquier apariencia de cordialidad. Vanessa pasó directamente al enojo. ¿De verdad vas a destruir la familia por dinero? No. El abuelo tomó una decisión. Tú simplemente no aceptas que no te benefició. Me colgó. 15 minutos después llamó mi madre. Reconocí inmediatamente ese tono húmedo y dramático que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Cariño, tenemos que hablar. Cerré los ojos. Ya hablé con Vanessa. Tu hermana está muy dolida. Por supuesto que sí. Mi madre empezó insinuando que quizá el abuelo no estaba completamente lúcido cuando actualizó el testamento. Eso me hizo enfadar más rápido de lo que esperaba. El abuelo hacía crucigramas todos los días. Administraba sus inversiones solo. Recordaba conversaciones de hacía 20 años con más precisión que cualquiera de nosotros. Pero ahora, de repente, querían convertirlo en un anciano confundido porque había tomado una decisión que no les gustaba. El abogado confirmó que estaba perfectamente bien, respondí. Pero no tiene sentido que dejara afuera a Vanessa. Tal vez tenía sus razones. Ella también era su nieta. Y yo también. Mi madre soltó un suspiro exagerado. Tú ya tienes una casa, Adrián. Tienes un buen trabajo. Tu hermana apenas está comenzando su vida con Lucas. Ellos tienen trabajos. Pero tienen gastos. La boda, el alquiler. Eso no es responsabilidad mía. El silencio que siguió fue frío. Entonces llegó la frase que sabía que tarde o temprano aparecería. Yo no te crié para ser así. Me apoyé contra la encimera de la cocina y sentí una mezcla de cansancio y rabia. La familia tampoco estuvo muy disponible cuando yo necesitaba ayuda. Eso no es verdad. ¿Ah, no? Cuando pedí dinero para libros me dijeron que aprendiera responsabilidad financiera. Las circunstancias eran diferentes. Claro. Siempre lo son cuando se trata de Vanessa. Mi madre terminó llorando antes de colgar.
A la mañana siguiente llamó mi padre. Él siempre usaba otro enfoque. Más frío. Más calculado. La voz empresarial. Hijo, tenemos que hablar esto con madurez. Sabía perfectamente lo que venía después. La situación está generando resentimiento. ¿En quién? No te hagas el ingenuo. Mi padre comenzó a explicarme cómo compartir parte de la herencia ayudaría a mantener la paz familiar. Hablaba como si estuviera negociando un contrato. Vanessa y Lucas están planeando su boda. Necesitan estabilidad. Entonces deberían organizar una boda que puedan pagar. La vida no es tan simple. La verdad es bastante simple. Mi padre soltó un suspiro irritado. Tu problema siempre ha sido el resentimiento. Eso me hizo reír sin ganas. Y el tuyo siempre ha sido fingir que las diferencias nunca existieron. Le recordé cuánto dinero habían invertido en Vanessa durante años mientras yo trabajaba dobles turnos para sobrevivir. Intentó minimizarlo todo. Hicimos lo mejor para cada uno. Exactamente igual que hizo el abuelo. Me colgó sin despedirse. Las siguientes 2 semanas fueron agotadoras. Toda la familia empezó a intervenir. Tíos, primos, incluso familiares con los que apenas hablaba en Navidad. Todos parecían haber recibido el mismo guión. La familia debe mantenerse unida. El dinero no vale más que las relaciones. Tu abuelo jamás habría querido conflictos. Mi tía Laura sugirió que podría financiar al menos parte de la boda como gesto bonito. Un primo me envió artículos sobre hermanos que compartían herencias. Hasta un amigo de Vanessa me escribió diciendo que ella estaba pasando un momento emocionalmente difícil. Era ridículo. Parecía una campaña organizada para desgastarme. Y entonces llegó la invitación. Vanessa y Lucas querían que fuera a cenar a su apartamento el sábado por la noche. El mensaje estaba escrito con una amabilidad tan exagerada que resultaba sospechosa. Queremos hablar tranquilos y encontrar una solución positiva para todos. Debí ignorarlo. En serio debí hacerlo. Pero una parte de mí todavía quería creer que podíamos tener una conversación racional. Gran error. Su apartamento era exactamente el tipo de lugar diseñado para aparentar más dinero del que realmente tenían. Un loft moderno con decoración minimalista, luces cálidas y muebles absurdamente caros. Pagaban casi $3,000 de alquiler por un espacio que claramente no podían costear cómodamente. Todo estaba pensado para verse perfecto en redes sociales. Velas encendidas. Música suave. Copas listas sobre la mesa. Parecía más una escena preparada para convencer inversores que una cena familiar. Lucas abrió la puerta sonriendo demasiado. Adrián. Qué bueno que viniste. Vanessa apareció detrás usando ropa elegante como si fueran a salir a un restaurante de lujo. Todo se sentía ensayado. Nos sentamos a cenar y durante los primeros 20 minutos hablaron de cualquier cosa menos del dinero. Mi trabajo. Deportes. Noticias. Tonterías. Hasta que finalmente Lucas dejó el tenedor sobre el plato y miró a Vanessa. Ahí venía. Queríamos hablar contigo sobre la herencia, dijo ella. Por supuesto. Lucas tomó inmediatamente un tono de vendedor profesional. Hemos estado pensando mucho sobre lo que tu abuelo habría querido realmente para esta familia. Casi tuve que morderme la lengua para no responder. Vanessa intervino con una sonrisa artificial. La familia es más importante que cualquier cantidad de dinero. Y entonces empezó la verdadera conversación. Si están disfrutando esta historia, suscríbanse, denle like y dejen un comentario. En serio quiero saber qué habrían hecho ustedes en mi lugar, porque todavía hay partes de esta historia que parecen sacadas de una pesadilla. Me quedé observándolos unos segundos mientras Lucas giraba lentamente su copa de vino como si estuviera a punto de cerrar un acuerdo millonario. Todo en esa mesa parecía cuidadosamente preparado. La iluminación tenue. La comida demasiado elegante para una cena casual. Incluso las pausas entre frases se sentían ensayadas. Vanessa tomó aire y sonrió. Queremos encontrar una solución que beneficie a todos. Ahí estaba la frase. La famosa solución. ¿Y cuál sería exactamente esa solución?, pregunté. Lucas se inclinó hacia adelante inmediatamente. Estamos organizando nuestra boda.
Lo dijo como si estuviera anunciando un proyecto humanitario. Vanessa continuó. Queremos que sea algo realmente especial. Un momento único. Yo permanecí callado. Entonces comenzaron a enumerar gastos. Habían reservado un salón junto al lago llamado Silver Creek Estate. Solo el lugar costaba $48,000. 48,000. Por un sitio donde pasarían unas horas. Después vino el catering. $11,000. El fotógrafo, 9,000. El videógrafo, 6,000. Las flores, casi 8,000. El vestido de Vanessa rondaba los 7,500. Lucas hablaba de cada detalle como si estuviera describiendo una obra de arte irrepetible. DJ profesional. Iluminación premium. Cócteles personalizados. Habitaciones para invitados. Luna de miel en Italia. Cuando terminé de hacer cálculos mentales, la cifra total superaba los $130,000. Más de lo que había costado mi casa. Eso es una locura, dije finalmente. Vanessa frunció apenas el ceño, como si yo hubiese sido grosero. No lo entiendes. Es una inversión en recuerdos. No. Es una fiesta absurdamente cara. Lucas soltó una pequeña risa incómoda. Las bodas importantes cuestan dinero. La mayoría de la gente no gasta 6 cifras en un solo día. Vanessa dejó la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No queremos endeudarnos para empezar nuestra vida juntos. Y ahí llegó finalmente la parte real de la conversación. Entonces hagan algo más pequeño. Ambos se miraron. Lucas aclaró la garganta. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos. Claro. ¿Cuánto? Vanessa respondió como si estuviera pidiendo que le prestara $20. Unos 90,000. Casi me atraganto. $90,000. Lo dijeron con una naturalidad tan absurda que durante un segundo pensé que estaban bromeando. Pero no. Hablaban completamente en serio. Quieren que les dé $90,000 para una boda. Lucas levantó ambas manos rápidamente. No sería regalar. Sería apoyar a la familia. ¿Y qué obtengo exactamente a cambio? Los dos se quedaron quietos. Claramente no habían preparado respuesta para esa pregunta. Vanessa fue la primera en reaccionar. Serías parte de un día increíble. Lucas añadió. Y demostrarías cuánto valoras a tu hermana. Tuve que mirar hacia otro lado para no reírme. O sea que, según ellos, yo debía financiar una boda de lujo para probar que tenía sentimientos. No voy a darles $90,000. La sonrisa de Vanessa desapareció inmediatamente. ¿Por qué eres tan egoísta? Ahí estaba. La palabra favorita de la familia. Egoísta. Yo era egoísta por no regalarles una cantidad absurda de dinero. Pero ellos no eran egoístas por exigirla. Tú tienes estabilidad, insistió Vanessa. Casa propia. Ahorros. Un buen trabajo. Nosotros estamos empezando. Entonces empiecen dentro de sus posibilidades. Lucas intentó intervenir otra vez con su tono conciliador. Adrián, esto no es solo dinero. Se trata de familia. No. Se trata de que quieren una boda que no pueden pagar. Vanessa cruzó los brazos. Siempre haces esto. ¿Qué cosa? Actuar como si fueras mejor que nosotros. Eso me dejó completamente desconcertado. ¿Mejor? Yo no estaba exigiéndole dinero a nadie. Lo único que estoy haciendo es negarme a financiar un capricho. Lucas dejó escapar un suspiro lento. Tu abuelo jamás habría querido que esto nos separara. Eso me hizo perder un poco la paciencia. Mi abuelo dejó una carta explicando exactamente por qué me dio el dinero. Vanessa puso los ojos en blanco. Sí, claro. La famosa carta. El abuelo sabía perfectamente lo que hacía. Era un anciano enfermo. Sentí un golpe de ira instantáneo. Ten cuidado con cómo hablas de él. Ella levantó las manos dramáticamente. Solo digo que probablemente no estaba pensando con claridad. El abogado confirmó que sí. Lucas intervino rápido al notar el tono de la conversación. Lo que Vanessa intenta decir es que las emociones pueden influir en estas decisiones. No. Lo que intenta decir es que no acepta que el abuelo eligiera otra cosa.
Eso fue suficiente para romper completamente la cordialidad. Vanessa se puso de pie. Siempre me tuviste resentimiento. La miré incrédulo. ¿Perdón? Siempre fuiste el hermano amargado. El que llevaba la cuenta de todo. No podía creer que estuviera diciendo eso mientras intentaba quitarme dinero. Trabajé mientras estudiaba, respondí. Compré mi casa dentro de mi presupuesto. Nunca le pedí miles de dólares a nadie. Porque nadie quería ayudarte, soltó ella. La frase cayó como un golpe seco. Incluso Lucas pareció incómodo. Me quedé mirándola varios segundos. Y sinceramente, creo que fue la primera vez en mi vida que entendí que Vanessa realmente pensaba así. De verdad creía que yo valía menos. Que ella merecía más. Que cualquier cosa que tuviera debía terminar beneficiándola de alguna forma. ¿Sabes qué?, dije levantándome lentamente. Esto fue un error. Lucas intentó detenerme. Adrián, espera. ¿Podemos hablar? No. Ustedes no quieren hablar. Quieren manipularme. Vanessa soltó una risa seca. Claro. Todos somos malos menos tú. No. Pero ustedes sí son increíblemente irresponsables. Eso la hizo explotar. No entiendes nada sobre relaciones. Y tú no entiendes nada sobre vivir dentro de tus posibilidades. Lucas también se levantó. Estamos intentando construir una vida juntos. Entonces construyanla ustedes. Vanessa señaló hacia mí con furia. Eres miserable. Siempre lo fuiste. No respondí. Tomé mis llaves y caminé hacia la puerta mientras ellos seguían gritándome cosas. Cuando llegué al estacionamiento todavía podía escucharlos discutiendo entre ellos desde el apartamento. Vanessa llorando. Lucas intentando calmarla. Y yo, sinceramente, sentía una mezcla rara entre agotamiento y alivio. Pensé que después de esa noche las cosas finalmente se enfriarían. Me equivoqué completamente. Los días siguientes fueron todavía peores. Mi madre empezó a llamarme casi todos los días llorando. Decía que Vanessa estaba destrozada. Que yo había arruinado su ilusión. Que una boda era algo irrepetible. Yo respondía siempre lo mismo. Entonces hagan una boda más pequeña. Pero nadie quería escuchar eso. Mi padre empezó a enviarme mensajes larguísimos sobre responsabilidad familiar y sacrificio. Según él, estaba poniendo el dinero por encima de las personas. Lo irónico era que nadie parecía notar que Vanessa literalmente estaba intentando medir mi amor en dólares. Las cenas familiares de los domingos se transformaron en un infierno. Cada reunión era una emboscada emocional. Vanessa hablaba de parejas que recibían ayuda de sus familias. Lucas mencionaba historias sobre hermanos generosos. Mi madre suspiraba dramáticamente cada 5 minutos. Mi padre me observaba como si yo fuera el problema principal de toda la situación. Todo giraba alrededor de lo mismo. El dinero. Siempre el dinero. Un domingo particularmente insoportable, Vanessa pasó 20 minutos contando cómo una amiga había recibido ayuda de su hermano para comprar una casa. Eso hacen las familias reales, dijo mientras me miraba directamente. Yo seguí cortando mi comida como si no la hubiera escuchado. Entonces mi padre decidió intervenir directamente. ¿Has pensado más en ayudarlos? No. Silencio absoluto. Vanessa dejó caer el tenedor sobre el plato. ¿Te cuesta mucho dejar de ser egoísta durante 5 minutos? Levanté la vista lentamente. ¿Te cuesta mucho aceptar un no? La discusión explotó otra vez. Lucas dijo que yo no entendía el compromiso. Vanessa aseguró que siempre fui un resentido. Mi madre lloró. Mi padre habló de decepción. Y en medio de todo eso, me di cuenta de algo importante. Nadie estaba preguntándose si lo que me pedían era justo. Solo les importaba conseguir el dinero. Después de casi 2 meses de discusiones, tomé una decisión. Les dije que dejaría de asistir a reuniones familiares hasta que todos aprendieran a comportarse como adultos. Mi madre dijo que estaba destruyendo a la familia. Mi padre me acusó de escapar de las conversaciones difíciles. Vanessa me llamó cobarde. Y sinceramente, no me importó. Porque por primera vez en semanas, mis domingos volvieron a sentirse tranquilos. No sabía todavía que lo peor estaba por venir. Pasaron casi 3 meses desde la lectura del testamento.
Durante ese tiempo, el contacto con mi familia se redujo prácticamente a cero. Y honestamente, mi vida empezó a sentirse más tranquila. Ya no tenía que soportar cenas tensas ni discursos sobre sacrificio familiar. Iba al trabajo, seguía arreglando pequeños detalles de mi casa y, por primera vez en mucho tiempo, podía pasar un fin de semana entero sin sentir culpa por existir. El dinero de la herencia seguía intacto. Mi asesor financiero había invertido gran parte en fondos conservadores y yo apenas había usado una pequeña cantidad para terminar algunas renovaciones pendientes de la casa. Nunca compré autos caros. Nunca hice locuras. Solo seguí viviendo normalmente. Mientras tanto, por lo que escuchaba a través de familiares lejanos, Vanessa y Lucas continuaban planeando su boda imposible como si todavía esperaran que alguien apareciera mágicamente a financiarla. Y entonces llegó la llamada. Era martes por la mañana. Yo estaba revisando unos planos en la oficina cuando mi celular vibró con un número desconocido. Contesté distraídamente. ¿Señor Adrián Herrera? Sí. Habla Melissa Carter del Departamento Antifraude de North Valley Bank. Sentí un nudo instantáneo en el estómago. Nadie recibe llamadas del Departamento Antifraude por algo bueno. Detectamos un intento de transferencia inusual desde una de sus cuentas de inversión, explicó con voz profesional. Antes de aprobarla, quisimos verificar directamente con usted. Se me heló el cuerpo. ¿Qué transferencia? Una solicitud por $82,000. 82,000. Prácticamente la cifra exacta que Vanessa me había pedido para la boda. No autoricé ninguna transferencia. La mujer guardó silencio unos segundos. Eso sospechábamos. La operación fue marcada automáticamente porque el acceso se realizó desde un dispositivo no registrado y hacia una cuenta bancaria completamente nueva. Me puse de pie inmediatamente. ¿A qué cuenta intentaban enviarlo? Escuché teclas al otro lado de la línea. La cuenta está registrada a nombre de Vanessa Herrera y Lucas Meyer. Todo encajó instantáneamente. Intentaron robarme. No presionarme. No manipularme. Robarme directamente. Puedo asegurarle que jamás autoricé eso, dije intentando controlar la rabia. Melissa confirmó que habían bloqueado la operación antes de que saliera el dinero y me transfirió inmediatamente con seguridad bancaria. La siguiente hora fue una pesadilla. Cambiar contraseñas. Verificar accesos. Bloquear cuentas. Confirmar movimientos. Resultó que alguien había ingresado usando correctamente mis credenciales. Eso significaba que no era un intento aleatorio. Alguien cercano había conseguido información personal suficiente para entrar. Y sinceramente, no necesité mucho tiempo para imaginar cómo. Vanessa había estado en mi casa decenas de veces. Sabía dónde guardaba documentos. Sabía qué banco usaba. Conocía respuestas de seguridad. Incluso había usado mi computadora años atrás. Cuando terminé con el banco, me quedé sentado mirando la pared de mi oficina durante varios minutos. No podía creerlo. O quizás sí podía. Y eso era lo peor. Llamé a la policía esa misma tarde. El detective asignado se llamaba Howard Grene. Un hombre mayor, cansado y con la expresión permanente de alguien que ya había visto demasiadas estupideces humanas. Le conté todo. La herencia. Las discusiones. La presión familiar. La solicitud de dinero. El intento de transferencia. Cuando terminé, soltó un suspiro largo. Los casos familiares suelen ser los peores. ¿Por qué? Porque la gente cree que compartir ADN les da permiso para cruzar límites. El banco reaccionó rápido. En menos de 3 días entregaron registros completos. La transferencia había sido iniciada desde el apartamento de Vanessa y Lucas a las 2:13 de la madrugada. La cuenta receptora había sido creada apenas 4 días antes. Todo estaba planificado. Primero abrieron la cuenta. Después intentaron mover el dinero en plena noche esperando que nadie lo detectara. Pero los bancos siempre detectan movimientos grandes. Especialmente cuando el destinatario es una cuenta nueva. La policía fue a hablar con ellos esa misma semana. Y según el detective Grene, la conversación fue tan ridícula como predecible. Vanessa empezó negándolo absolutamente todo. Después culpó al banco.
Luego insinuó que quizá yo había olvidado autorizar algo. Finalmente pidió un abogado. Lucas intentó hacerse el inocente diciendo que solo había firmado documentos porque Vanessa le aseguró que todo estaba arreglado. Nadie les creyó. 2 semanas después, la fiscalía presentó cargos formales. Fraude bancario. Robo de identidad. Conspiración para cometer fraude financiero. Y ahí fue cuando mi teléfono explotó. Mi madre me llamó llorando de manera histérica apenas se enteró. Tu hermana fue arrestada. La forma en que lo dijo hacía parecer que la policía había secuestrado a una víctima inocente. No la arrestaron por diversión. Es tu hermana. Y trató de robarme. Fue un error. Eso me hizo perder completamente la paciencia. No. Un error es enviar un mensaje a la persona equivocada. Abrir cuentas falsas y tratar de sacar $82,000 no es un error. Mi madre insistía en que debí resolverlo como familia. Como si el problema fuera haber denunciado el crimen y no cometerlo. Después llamó mi padre. Mucho más frío. Mucho más furioso. Me envió primero un correo larguísimo acusándome de destruir el futuro de Vanessa. Decía que un proceso criminal arruinaría su vida profesional para siempre. Que estaba usando el sistema legal para vengarme. Y luego escribió una frase que todavía recuerdo perfectamente. Tu abuelo estaría avergonzado de ver lo que estás haciendo. Tuve que leerla 2 veces porque me hervía la sangre. Mi abuelo literalmente me había dejado una carta advirtiéndome que intentarían manipularme con culpa. Y exactamente eso estaban haciendo. No respondí. Pero el resto de la familia sí empezó a aparecer. Tías diciendo que debía ser la persona madura. Primos insistiendo en que Vanessa ya había aprendido la lección. Familiares que jamás me llamaban ahora opinaban sobre cómo debía manejar el hecho de que mi hermana intentara vaciar mis cuentas. Lo más increíble era que todos repetían la misma frase. Ella cometió un error. No. No fue un error. Fue un plan. Uno bastante detallado además. Si el banco no hubiera bloqueado la transferencia, ese dinero habría desaparecido directamente hacia su boda. Pero nadie parecía entender eso. O quizá no querían entenderlo. La llamada más absurda vino de la madre de Lucas. De alguna forma consiguió mi número. Lloró durante casi 5 minutos diciendo que yo estaba destruyendo la vida de una pareja joven enamorada. Le respondí exactamente una frase. Su futuro se destruyó cuando decidieron robarme. Pasó de llorar a insultarme en menos de 10 segundos. Al parecer yo era un monstruo egoísta y sin corazón. Fantástico. Los meses siguientes fueron agotadores. La familia prácticamente me borró de su existencia. No me invitaron a cumpleaños. No recibí mensajes en Navidad. Ni siquiera me avisaron cuando un primo tuvo un hijo. Y sinceramente, empecé a sentir alivio. Porque perder relaciones basadas únicamente en culpa y manipulación no se siente exactamente como una pérdida real. Cuando finalmente llegó el juicio, todo fue bastante rápido. La fiscalía tenía demasiadas pruebas. Registros bancarios. Direcciones IP. Documentación de las cuentas. Accesos digitales. Incluso descubrieron que Vanessa había usado información personal tomada de antiguos documentos familiares para responder preguntas de seguridad. El abogado defensor intentó presentar todo como un malentendido financiero entre hermanos. No funcionó. El jurado deliberó apenas unas horas. Y regresó con veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Vanessa recibió 18 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. Lucas recibió 12 meses y 2 años de libertad supervisada. La boda, obviamente, quedó cancelada. Es difícil organizar una ceremonia de lujo cuando ambos novios terminan condenados por fraude. Mis padres estuvieron presentes durante toda la sentencia. Mi madre lloraba. Mi padre me miraba como si yo hubiera arruinado sus vidas personalmente. Cuando el juez terminó, mi madre murmuró algo suficientemente alto para que pudiera escucharlo. Espero que estés feliz. La miré unos segundos antes de responder. No fui yo quien intentó robarle a su propia familia. A la salida del tribunal intentaron una última manipulación emocional. Tu hermana tendrá antecedentes, dijo mi padre. Arruinaste su futuro. No. Ella lo hizo.
Eres cruel. Lo pensé unos segundos. Y sinceramente, creo que fue la primera vez en mi vida que respondí exactamente lo que sentía. El Adrián que ustedes conocían era alguien que aceptaba cualquier cosa para mantener la paz. Ese ya no existe. Y me fui. Sin mirar atrás. Después del juicio dejé de existir para mi familia. Así de simple. No hubo más llamadas. No hubo mensajes de cumpleaños. Ni siquiera intentos pasivo-agresivos de arreglar las cosas. Fue como si hubieran decidido borrarme completamente de sus vidas porque me negué a aceptar el papel que siempre quisieron para mí. El hijo responsable. El que sacrifica todo. El que arregla los problemas de los demás mientras sonríe y da las gracias. Y sinceramente, el silencio terminó sintiéndose mejor de lo que esperaba. Los primeros meses fueron raros. Había domingos donde todavía pensaba automáticamente en las cenas familiares antes de recordar que ya no existían para mí. A veces veía mi teléfono y esperaba encontrar algún mensaje absurdo de mi madre culpándome de algo. Pero nada llegaba. Y poco a poco empecé a notar algo extraño. Mi vida era más tranquila. Mucho más tranquila. Sin discusiones constantes. Sin manipulación emocional. Sin sentir que cualquier logro mío automáticamente debía convertirse en una solución para otra persona. Por primera vez en años, podía pensar únicamente en mí sin sentir culpa. El dinero de la herencia siguió invertido. Con parte compré un pequeño dúplex como inversión. Nada extravagante. Una propiedad sencilla en una zona tranquila que necesitaba algunas reparaciones menores. Pasé varios meses renovándolo poco a poco, igual que había hecho con mi casa. Pintura nueva. Tuberías. Electricidad. Pisos. Terminó convirtiéndose en una inversión excelente. Los inquilinos empezaron a pagar puntualmente y prácticamente cubrían toda la hipoteca por sí solos. Mientras tanto, la vida de Vanessa se derrumbó por completo. Me enteraba de cosas indirectamente a través de familiares lejanos o conocidos en común. Salió de prisión después de poco más de un año y volvió a vivir con mis padres porque nadie quería alquilarle un apartamento con antecedentes por fraude financiero. Lucas terminó regresando con su familia en otro estado. La relación no sobrevivió. Al parecer descubrir que tu prometida te involucró en delitos federales no es precisamente la base más sólida para un matrimonio. Mis padres siguieron apoyando a Vanessa económicamente incluso después de todo. Pagaban abogados. Pagaban deudas. Pagaban tratamientos psicológicos. Pagaban absolutamente todo. Como siempre. Al principio pensé que aquello todavía me molestaría. Pero no. Porque finalmente entendí algo importante. Yo llevaba años intentando conseguir aprobación de personas que solo me valoraban mientras fuera útil para ellos. Y una vez que dejé de ser útil, dejaron de interesarse. Eso duele al principio. Mucho. Pero después se vuelve liberador. Una tarde, aproximadamente 8 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada. Era mi tía Verónica. La única persona de la familia que nunca participó activamente en las presiones. Contesté dudando. Hola. Su voz sonó incómoda. Sé que probablemente no quieres hablar con nadie de esta familia. No respondí. Porque honestamente no sabía qué decir. Ella suspiró. Solo quería decirte algo que quizá deberías haber escuchado hace años. Eso llamó mi atención. ¿Qué cosa? Tú nunca fuiste el problema, Adrián. Me quedé completamente quieto. Mi tía continuó hablando despacio. Me contó que, incluso cuando éramos niños, muchos familiares notaban el favoritismo exagerado de mis padres hacia Vanessa. Pero nadie decía nada porque mis padres reaccionaban mal ante cualquier crítica. También me confesó algo que nunca olvidaré. Tu abuelo hablaba mucho de ti durante los últimos años. Sentí un nudo en la garganta inmediatamente. Decía que eras el único miembro de la familia que había aprendido a construir algo sin esperar que otros lo hicieran por él. Tuve que sentarme. Porque escuchar eso después de tantos años sintiéndome insuficiente, golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi tía siguió hablando un rato más. Me dijo que mi abuelo sabía exactamente lo que pasaría después de su muerte. Sabía que intentarían presionarme. Sabía que Vanessa sentiría que merecía parte del dinero. Sabía incluso que mis padres probablemente justificarían cualquier cosa que ella hiciera.
Y aún así decidió dejarme la herencia a mí. Porque confiaba en mí. No en ella. Cuando colgué la llamada me quedé sentado en silencio largo rato mirando la carta original de mi abuelo. La misma que todavía guardaba dentro de un cajón de mi escritorio. Y por primera vez desde que todo empezó, dejé de preguntarme si había sido demasiado duro. Porque no fui yo quien destruyó la familia. La familia ya estaba rota desde hacía años. Yo simplemente fui la primera persona que dejó de aceptar el papel que me asignaron. Con el tiempo entendí algo más. Hay personas que confunden amor con sacrificio unilateral. Creen que querer a alguien significa permitir cualquier abuso mientras mantengas la sonrisa. Pero eso no es amor. Eso es control. Y cuando finalmente dices no, descubres quién realmente te veía como persona y quién solo te veía como recurso. Hoy, casi 2 años después de todo aquello, sigo viviendo en la misma casa. Sigo trabajando en la misma empresa. Sigo invirtiendo con cuidado el dinero que mi abuelo me dejó. Mi vida no se volvió lujosa ni perfecta. Pero sí se volvió mía. A veces todavía pienso en Vanessa. No con odio. Más bien con una especie de tristeza distante. Porque toda su vida le enseñaron que merecía cosas simplemente por existir. Y cuando el mundo finalmente le dijo que no, no supo cómo reaccionar. Mis padres todavía no me hablan. Quizá nunca lo hagan. Y honestamente, ya no necesito que lo hagan. Porque finalmente entendí algo que me tomó casi 30 años aceptar. No tienes obligación de destruirte para mantener cómodas a personas que jamás respetaron tus límites. Y si alejarte es el precio para recuperar tu paz, entonces vale completamente la pena pagarlo. Por primera vez en toda mi vida, elijo yo. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.